Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Las brujas, los duendes, los nahuales, son personajes que están presentes en nuestras historias cuando éramos chiquitos, o las que nos contaban nuestros abuelos, en los ranchos y comunidades, en zonas rurales, incluso también en zonas urbanas. Todos hemos escuchado de algún modo de personajes sobrenaturales. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar precisamente de esto porque el Colegio de San Luis está organizando el 5º Congreso Internacional de Diablos, Brujas y otros personajes sobrenaturales en la literatura de tradición oral. Así que bueno, pues acompáñenos porque se van a reunir una serie de expertos en torno a este tema. Va a haber una serie de actividades abiertas a todo público y va a estar con nosotros el día de hoy la doctora Claudia Carranza. Ella es investigadora del programa de estudios literarios de aquí del Colegio de San Luis y es quien está encabezando todo este esfuerzo para llevar a cabo este 5º Congreso Internacional del 18 de agosto al 5 de diciembre. Comenzamos, bienvenidos. El Colegio de San Luis, a través del programa de estudios literarios, invita al 5º Congreso Internacional Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral, del 18 de agosto al 5 de diciembre, con transmisiones en vivo a través de Facebook Live. Los temas serán en torno a los duendes, brujas, cine, hechicería, santos, entre otros, donde se dialogará con distintos especialistas de diversas instituciones internacionales. Además, se contará con la Semana Sobrenatural del 31 de octubre al 4 de noviembre, que tendrá actividades presenciales en el estado dirigidas a todo público. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook y revisa las nuevas actualizaciones en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, les saludamos con mucho gusto. Hoy vamos a platicar sobre diablos, brujas y otros personajes sobrenaturales. Y para eso hemos invitado pues a la experta, es la doctora Claudia Carranza, ustedes ya la conocen, es parte del equipo de investigadores del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis. Y nos da mucho gusto que nos venga a visitar porque además nos tiene una muy buena sorpresa, está por iniciar o ya está iniciando, mejor dicho, este Congreso Internacional y bueno, pues precisamente por eso la hemos invitado. Doctora, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias por invitarme y pues es un gusto estar aquí también. Bueno, a ver, háblanos de diablos, brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral. Es el 5º Congreso Internacional. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Bueno, pues es un espacio que ya se ha consolidado bastante, es un espacio para hablar sobre los personajes sobrenaturales, para hablar sobre diferentes características que tienen, sobre su influencia en la tradición, sobre su influencia también en la cultura, en la pintura, en el arte, en el cine, en la literatura, en la historia, en efecto, en todos los aspectos en los cuales hay cierta fuerza de lo sobrenatural y cómo influye en nuestras labores cotidianas, ¿no? Pero sobre todo es un congreso hecho académicamente, que además tiene su espacio también para las cuestiones de difusión y divulgación. Entonces, bueno, pues es la 5ª edición del Congreso de Diablos y Brujas, es una edición muy especial, estamos celebrando que ya llevamos 5 congresos internacionales, que a pesar de la pandemia y a pesar de todos los pesares. El año pasado hicimos el 4º y lo hicimos todo en línea y en esta ocasión quisimos pues ya mantener el formato en línea para esta edición, un poquito también manteniendo esta posibilidad que hay ya de comunicarnos más extensivamente a más público, a más gente. Y bueno, pues es una edición muy especial. Es única, no vamos a hacer otro igual, yo creo. En realidad es más hecho para celebrar. Es un formato diferente también, son conversatorios en línea y por lo tanto pues vamos a dialogar más, vamos a platicar sobre las entidades sobrenaturales, sobre los personajes y sobre ciertas problemáticas con las que nos hemos enfrentado cuando hablamos de lo sobrenatural y también sobre algunos aspectos que quizá nos inquietan más
y que no se ven luego en un formato de ponencia y demás, ¿no? No da chance, no da la posibilidad. Entonces, en esta ocasión, pues tenemos a expertos en las áreas, son expertos los que organizan cada una de las mesas. Esta vez van a ser personas que han trabajado y que han estado constantemente en nuestro congreso, quienes son los organizadores de cada una de las mesas, y ellos invitaron a 3 o 4 ponentes para que platiquen sobre el tema concreto en particular en el cual van a desarrollar pues cada uno de los diálogos. Me gustaría que nos platicaras un poquito más, a lo mejor algún ejemplo de que son estudios de científicos, digamos, porque son expertos los que se van a estar reuniendo. Es decir, no van a hablar de chamanes ni de brujas en un sentido coloquial como lo entenderíamos usted y yo, sino que son expertos hablando de cómo estos personajes sobrenaturales han influido y siguen influyendo en la vida de las personas, los impactos que tienen a nivel antropológico, sociológico, literario, etcétera. ¿Nos podrías dar un ejemplo más o menos sobre esto? Pues mira, sí, en realidad el congreso se divide en dos. Esta es la parte académica, la de los conversatorios que te comentaba. Sí es interdisciplinario. Buscamos que haya diálogo entre diferentes perspectivas respecto a lo sobrenatural. Y bueno, por ejemplo, ¿qué se habla o cuál es la importancia de la fuerza de un personaje como el diablo, por ejemplo, ¿no? Sobre el diablo hay muchos estudios históricos. ¿Cuál es la historia del diablo? ¿Cuáles son las características que se le han dado? ¿Cuál es la fuerza que ha tenido en nuestras sociedades? Hay estudios desde lo artístico, cómo se le ha representado, cómo se ha visto, por ejemplo, también como influyente para otros tipos de aspectos del mal y demás. Y bueno, por otro lado también desde la antropología, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que tiene en determinadas comunidades? ¿Hasta qué punto influye en la sociedad, en sus características y también en su forma de comportarse? Y por el otro lado, bueno, pensemos incluso en estudios de rituales y demás, en el carnaval, cuál es la fuerza también artística de este tipo de personaje para las máscaras, para, bueno, los trajes, etcétera, que representan al diablo. Y hasta qué punto incluso social, económicamente, este tipo de prácticas de alguna manera atraen cierto público y demás, ¿no? Entonces, sobre el diablo se puede hablar de muchísimas cosas de estas, pero también tomando en cuenta los estudios que se han realizado a lo largo de ya décadas y décadas en torno a estos personajes. Y si tomamos en cuenta esta perspectiva que tiene que ser con todos estos elementos, desde las diferentes disciplinas, pues por supuesto que nos da un diálogo muy rico en torno a un solo personaje como el diablo. Y sobre eso, pues hay de brujas, de duendes, de nahuales. Imaginemos todo lo que se ha dicho y todo lo que falta por decir sobre cada uno de ellos. Sé que has estado con nosotros en otras ocasiones, pero solo para recordar antes de irnos al corte, ¿cómo explicarías la tradición oral? ¿Cómo la definirías? Y la importancia de estos personajes precisamente en los estudios literarios dentro de la tradición oral. Bueno, la tradición oral se explica como ese conocimiento que tenemos todos de generación en generación, que vamos transmitiendo, que vamos reconociendo como nuestro hasta cierto punto, y nosotros transmitimos también a nuestros hijos, a nuestros conocidos y demás, ¿no? Pero además es un conocimiento que es nuestro, pero no nos pertenece del todo, ¿no? Por eso, por supuesto que lo transmitimos y lo dejamos ir, porque en realidad es tradición. Es eso, es lo que conforma también hasta cierto punto nuestra identidad. Y bueno, en ese sentido también, la segunda pregunta que me hacías. ¿Cómo se explican estos personajes o qué papel tienen estos personajes sobrenaturales en la tradición oral y cómo los estudian desde la literatura? Bueno, desde la literatura, por supuesto, nos los encontramos todo el tiempo cuando vamos a recuperar estos segmentos, estos textos que son pero tan importantes de nuestro patrimonio intangible, que son leyendas, cuentos, canciones, etcétera. Constantemente ahí hay una presencia de este tipo de personajes que mucha gente reconoce y además, por supuesto, pues va contando a lo largo del tiempo porque conforma su conocimiento del mundo, ¿no? Y dentro del conocimiento del mundo estos personajes forman parte de una serie de personajes cercanos, ¿no? El diablo como el compadre, como el mal, como el amigo, etcétera, son personajes con los que la gente se identifica y que por supuesto te va a contar alguna historia sobre el tema, ¿no? Alguna canción viene enunciado, ¿no? Sobre las brujas también.
tenemos una riqueza enorme sobre brujas en diferentes entidades de México y tenemos, por supuesto, diferentes interpretaciones de lo que es la bruja, y algunas negativas, algunas positivas, ¿no? Pero de alguna manera también ayudan a explicar a la gente del mundo, ¿no? Algunas enfermedades se explicaron a través precisamente de la brujería y demás. Bueno, eso se conserva en la tradición y por supuesto que de alguna manera también es una constante en nuestro conocimiento del mundo. Bueno, pues regresando, platicamos ya más de ahí porque estamos prácticamente arrancando este Congreso Internacional. Inicia el 18 de agosto, se va a dividir en dos grandes partes, digamos, pero de esos detallitos comenzamos a platicar los invitados, los temas, las mesas, en fin, y las sedes, porque va a haber eventos que van a estar abiertos a todo público, hay otros que van a estar, digamos, solo considerando a los especialistas, a los académicos, a los científicos sociales, como yo siempre les digo, porque bueno, pues es un evento académico, pero que abrirá sus puertas, porque este tema, créanme, bueno, en Facebook nos fue muy bien, porque es uno de los que más alto rating tienen en nuestras redes sociales, este Congreso Internacional. Vamos a la pausa y regresamos. Les recuerdo que puede comunicarse a través de nuestras redes sociales y, por cierto, tengo que mandar un saludo para una televidente que es muy frecuente seguidora nuestra, Victoria Solache, nos ha pedido saludos, así que bueno, pues ahí están. Gracias y continuamos. Bien, continuamos, vamos a seguir platicando con la doctora Claudia Carranza. Ella es investigadora del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis y la verdad es que ha hecho un esfuerzo importante porque participan en este 5º Congreso Internacional Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral, un montón de instituciones que pues ha de ser difícil ponerlos de acuerdo, ¿verdad? En principio, cuéntanos quiénes van a participar, por qué es Congreso Internacional y en lo académico, digamos, cuál va a ser como la agenda que tienen ya prevista. Empieza el 18 de agosto. Sí, a partir del 18 de agosto, todos los jueves a las 7 de la tarde, están todos invitados a acompañarnos en los conversatorios. Son mesas, una única mesa, porque si no, de otra manera sería muy pesado para cualquiera, sobre todo si empezamos a las 7 de la noche, que es más o menos una buena hora para ya que empiece a oscurecer y se empiece a sentir más tétrico el ambiente. Y bueno, aceptaron la invitación, no solo mía, sino también de los organizadores de cada una de las mesas. Personas pues de España, de Guatemala, me parece que también de México, obviamente. Tenemos personas de El Salvador y pues también de instituciones muy diversas, instituciones académicas. Como te platicaba, pues sí, son mesas dedicadas un poco a especializar o más bien hablar desde una perspectiva académica de cada uno de los personajes, ¿no? Tenemos 15 mesas. La primera habla precisamente de lo sobrenatural en la literatura tradicional y popular. Después de eso vamos a tener mesas sobre precisamente cerros, ríos y otros personajes, sobre cine de terror, literatura culta, sobre el diablo, sobre duendes, sobre brujas, sobre precisamente los personajes sobrenaturales en los impresos populares. También vamos a tener alguna mesa sobre nahuales. Sobre todas esas leyendas de tesoros enterrados, vamos a tener algún conversatorio sobre estos personajes que compartimos en México, pero también en Centroamérica. Se ha organizado una mesa sobre brujas, duendes, sobre los santos, que es un tema bien interesante también y desde lo popular se vuelve incluso hasta divertido, ¿no? Sobre animales sobrenaturales y guardianes de la naturaleza. Eso cada semana vamos a hablar de uno de estos temas. ¿Son presenciales? ¿Van a ser en línea? Todos son en línea para que nos acompañen todos. Vamos a abrir, como hemos hecho en otras ocasiones, el Facebook. Vamos a tener a alguien que va a recibir sus preguntas por si tienen algo que comentar con las personas que van a conversar. Y por supuesto también vamos a pues permitir en efecto también que los asistentes puedan tener una constancia de asistencia. Porque de alguna manera yo veo estas actividades, estas 15 mesas, también como una especie de curso. Es por eso que esta edición es muy interesante, porque es para ahondar en estos temas. Y en ese sentido, si bien sí son muy especializados, están invitados todos, porque también el diálogo permite que sea más accesible para todos nosotros. Y realmente todas las personas
que tienen tradición, conocen y son cercanos a estos personajes. Entonces, por supuesto que puede ser interesante tanto para gente de la academia como para gente que no pertenece a la academia. Por eso yo sí invitaría a cualquier interesado de cualquier área, de cualquier ámbito de estudio, que quiera entrar con nosotros e incluso darnos su opinión o contar alguna historia también. Sí, porque la verdad es que, digo, yo no soy experta, por supuesto, pero pues sé de las leyendas, ¿no? Y en el rancho y en la casa de mi abuela y en todos lados se oye que si el tesoro escondido, que si la llorona, que si los nahuales o que si los duendes o que si las brujas. Entonces, ahora que he puesto, digamos, como que un enfoque distinto y veo que es objeto de estudio para otros investigadores de muchas disciplinas, me doy cuenta de todo lo que impacta en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Digamos, en la generación de mi abuela impactaba de un modo, en nuestra generación impactó de otro, lo vivimos de manera diferente, pero ya decía yo al principio, antropológicamente, sociológicamente, hay mucho de dónde ver, y bueno, no se diga la riqueza literaria que ha dado pie, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la doctora Claudia Carranza, a partir de su trabajo acá en el colegio desde hace muchos años, tiene una vinculación importante con la UNAM, con las instituciones académicas en España, y bueno, pues creo que este quinto congreso es un reflejo de todo este trabajo de muchos años, porque pues se dan cita, ¿no?, en las mesas. Entonces, bueno, pues encontramos investigadores de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, hay egresados Colsan que han hecho un papel importante, de la UNAM en este campus que tienen en Morelia, del Colegio de México, de donde más, déjenme les digo, de este laboratorio que tienen ustedes de materiales orales, ¿no? Del Laboratorio de Literatura de Tradición Oral, que es la sede aquí en el Colsen. El Laboratorio de Materiales Orales, por ejemplo, también ha recogido ya algunas entrevistas. ¿Cuál es, digamos, lo que a ustedes más les ha sorprendido que coincida en México y en Centroamérica, por ejemplo? ¿A poco también allá tienen su llorona y sus nahuales? Tienen muchos personajes sobrenaturales, algunos de ellos son muy cercanos a los nuestros. Están bastantes coincidencias, por ejemplo, con las de los duendes que conquistan a las mujeres. Se encuentran aquí y en toda Sudamérica, ¿no? Entonces, por supuesto que sí hay muchas coincidencias. Y bueno, ellos también, por otro lado, tienen otro tipo de personajes sobrenaturales que siempre son muy lindos de ver, ¿no? Por supuesto que hablaremos de eso en la mesa, de personajes sobrenaturales en Centroamérica. Uno pensaría que todo esto de los personajes sobrenaturales empezó durante la conquista española, por la hechicería novohispana, pero pues también nuestros pueblos originarios tienen sus propias historias, ¿no? Y riquísimas, por supuesto. Y que se han ahí como pues ya mimetizado, mezclado entre prehispánico y lo novohispano, ¿cierto? ¿O yo estoy así metiendo la pata? No, es impresionante la cantidad de relatos sobrenaturales que hay desde antes. Por supuesto, es que realmente todo lo fantástico, decía Borges, ¿no? Todo lo fantástico, todo lo extraordinario, hasta cierto punto son tan viejos como el miedo mismo. Y el hombre siempre ha tenido muchos aspectos que le pueden provocar temor y que tiene que explicar de alguna forma, y a veces solamente se puede explicar desde lo sobrenatural, ¿no? Y bueno, entra la ciencia y por supuesto que lo sobrenatural se va quedando un poco más al margen, pero no hay problema porque finalmente a todos nos gusta asustarnos un poco y por supuesto que hay cosas que siguen provocándonos cierta inquietud y lo llevamos al terreno de lo inexplicable, de lo extraordinario, de lo fantasmagórico y demás, ¿no? Entonces, yo creo que todos hemos oído, por ejemplo, tesoros enterrados también, ¿no? Esas historias que se repiten. Se repiten muchísimo. Por ejemplo, aquí en San Luis hemos recogido con la línea de tradición oral, de literatura de tradición popular y tradicional, infinidad de leyendas sobre tesoros encantados. Esta zona que es la del... Como del altiplano. La del altiplano, sobre todo también esta donde iban pasando todos los cargamentos de oro y plata. El camino real, ¿no? El camino real tiene infinidad de historias sobre tesoros, ¿no? Y sí hay, incluso aquí en el colegio hay tesis de estudiantes de ahora egresados que han trabajado el tema bastante bien, porque sí es un tema que ha influido, ha impactado también, ¿no? Mucha gente incluso lleva la vida a partir de esas leyendas de tesoros escondidos, ¿no? ¿Cómo? Exacto, pues yo en poblaciones en las que hemos ido, por ejemplo, de pronto cuando platican contigo, si te dicen mucha gente va a buscar los tesoros porque la leyenda ha llegado a otros lugares, ¿no? Y en ocasiones sí encuentran algo
o se hacen de aparatos para poderlos encontrar y pues ya incluso esperan. Cuando nosotros les preguntamos por tesoros, de alguna manera ya nos ven como buscadores de tesoros, o sea, realmente sí. Más que es como una forma buscadores de vida. historias, ya es una Sí, forma de vida. es Es una que es toda forma una de vida. industria alrededor, ¿verdad? Ya Es hay lo que te digo. aparatos muy sofisticados de buscadores de tesoros a partir de todas estas historias, leyendas, Ujú. que si las haciendas, que si, bueno, hay un montón de cosas ahí muy interesantes. Más muchos fantasmas se explican a través de un tesoro encantado, A ver, ¿cómo ¿no? cuál? Por ejemplo, sí, en efecto, en muchas casas, y eso en la literatura, por ejemplo, se reconoce mucho, ¿no? En muchas casas, cuando hay un fantasma, en ocasiones es una entidad que está muy apegada a toda su riqueza, ¿no? Que dejó ahí escondida en la tierra, y entonces si tú encuentras un fantasma en tu casa, seguramente ahí abajo hay un tesoro, ¿no? Y de eso hay muchísimas leyendas e historias, ¿no? Yo creo que cada casa de México, así Tiene a su lo propio largo de los fantasma, siglos, ¿no? tiene Su su propia propio historia. fantasma, y muchas personas, sí, realmente incluso escarban, ¿no? Muchos te platicarán que sí escarbaron para buscar, pero no siempre encuentran. Porque también los tesoros, y eso es parte de las leyendas y de las creencias, cuando no te tocan, ¿No son para ti? no son para ti, no salen. Aunque esté ahí, Aunque lo encuentren ahí en una después bandeja, alguien más. tienen que, tienen que ver si te toca o no, porque si no se desaparece el tesoro. Entonces, todo ese tipo de historias son así tradicionales, muy lejanas, ¿no? Lo encuentras en la literatura del siglo XVI, lo encuentras en la literatura del siglo XII, porque en efecto, pues son historias que se han contado a lo largo de generaciones. Wow, yo sigo impresionada con estas historias. Pero bueno, les voy platicando algunos otros temas de las mesas que van a tener. Esto empieza, les decía, el 18 de agosto, que es la inauguración, lo sobrenatural en diferentes expresiones de la literatura tradicional y popular. El 25 de agosto, como ya vimos, es cada jueves, cerros, ríos y otros personajes de la naturaleza en la tradición oral. Ahorita le vamos a pedir un ejemplo de cada uno de esos entes sobrenaturales y fantásticos en la literatura culta. Y bueno, por ejemplo, el cine de terror, bueno, no todo es El Santo contra las momias, que esas son muy buenas, pero hay mucho también que van a estar compartiendo acá los expertos. Hacemos una pausa y regresamos. Recuerde que el programa lo estrenamos los martes aquí a través de 9TV, puede verlo en repetición los jueves y a partir de mañana miércoles ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Vamos a la pausa y regresamos. El conocimiento que viene de estas rocas nos puede hablar sobre el origen del sistema solar. El origen del sistema solar, de cómo se formaron los planetas, cómo era el sistema solar tal vez antes de la formación del Sol, o muchos otros conocimientos, pero además, viéndolo ya un poquito más social económico, cómo podemos explotar los recursos del espacio. Cómo podemos en algún momento ser una civilización que pueda ir al espacio a explotar un asteroide, porque tienen un alto valor debido a que sus elementos que se encuentran ahí son puros. Podríamos encontrar más material metálico en un asteroide que en una mina. Sería más fácil de explotar, sería más económico, pero para poder lograr eso hay que generar mucho conocimiento acerca de ellos. Bien, continuamos y estamos platicando sobre las actividades que se van a llevar a cabo en el marco del Quinto Congreso Internacional Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral, que se va a llevar a cabo a partir del 18 de agosto. Cada jueves se pueden conectar a través de Facebook, van a estar reunidos los expertos, pero se va a abrir para todo público. Si ustedes quieren interactuar, ahí mismo en Facebook pueden expresar sus dudas, comentarios, compartir sus historias y se van a estar tomando en cuenta, van ahí a poder interactuar un poco durante estas mesas de trabajo. Cuéntanos sobre, por ejemplo, la mesa de hechicerías novohispanas. ¿De qué va? ¿Cuáles son las hechicerías novohispanas? Bueno, esa mesa la está organizando un egresado nuestro que hizo su tesis sobre conjuros amorosos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, habla de los ritos, de las prácticas sobrenaturales o de las prácticas reales que se encuentran dentro de los archivos o descritas dentro de los archivos de la Inquisición.
en la Nueva España y en otros lugares, ¿no? Pero sí, sobre todo es precisamente una descripción de de esas prácticas, de todos esos conjuros y por supuesto de los resultados que daban este tipo de actividades, ¿no? Con las que vivieron muchas personas durante la época de la colonia, ¿no? Siglo XVI, XVII, XVIII. Bueno, incluso anterior, ¿no? Cuando precisamente se hace la Inquisición. Pero bueno, si estamos hablando de hechicerías novohispanas, pues sí estamos hablando precisamente de todo ese tipo de actividades que se hicieron y que buscaban un fin, buscaban controlar el mundo, buscaban controlar al amado. Y en ese sentido, pues o de sí poder, o de de... poder, pero mucho son amorosos, Ah, sí. Y eso te lo podrá decir precisamente el investigador que lleva esta mesa, que es Yair Antonio Acevedo. Y bueno, pues él invitó a especialistas en estos temas para que platiquen precisamente sobre este tipo de prácticas, cómo se desarrollaron, cuál es su importancia, cuál es su impacto y por supuesto también cuáles son los elementos sobrenaturales que se ven ahí incorporados y por supuesto cuáles fueron los resultados. Es que yo insisto en que esto tiene un montón de riqueza en las disciplinas de las ciencias sociales. Por ejemplo, este tema que nos comenta la doctora Claudia Carranza, se ponen a estudiar cuestiones que tienen que ver con documentos, libros, testimonios, en fin, un montón de fuentes, digamos, del siglo XVI, del siglo XVII. Es una revisión documental impresionante la que hacen y que al final todo este trabajo de muchos años para varios investigadores, a nosotros nos lo dan, a usted y a mí, al público común y corriente, nos lo dan ya muy digerido y muy facilito y podemos entender cómo eran los procesos sociales, cómo la historia influyó, cómo ha venido impactando para vivir lo que hoy vivimos. Entonces, bueno, pues a lo mejor hasta un conjuro saca ahí de amor o desamor, así que quién quita. Bueno, esto se va a llevar a cabo el 22 de septiembre. El 29 de septiembre, Impresos Populares. Cuéntanos, ¿de qué va Impresos Populares? ¿Qué tiene que ver con esto de diablos, brujas y personajes? Bueno, los impresos populares son todos estos documentos que se publicaron. Yo creo que se va a basar sobre todo en los publicados en el siglo XIX y que también tienen una fuerza muy grande en nuestra sociedad. Un ejemplo que es precisamente el ejemplo en el cual yo creo que se van a basar las personas que van a estar en esta mesa es el de los impresos Vanegas Arroyo, ¿no? Fueron muy populares en su época, le gustaban a todo el mundo, se compraron en todos los lugares, eran textos muy accesibles también, muy baratos, muy económicos y llegaban a todas las personas. Bueno, dentro de estos impresos se encuentran muchas historias fantásticas, se recogieron muchas leyendas. Por ejemplo, está la leyenda de la mujer de piedra de San Juan de los Lagos, que también se recuperó en estos impresos. Muchas leyendas de milagros sobrenaturales, por ejemplo, aquella mujer que se enfrenta con el diablo porque su marido la pactó, ¿no? Con el diablo para poder obtener riqueza. Y, en fin, ese tipo de historias, manuales de hechicería y demás, que se encuentran en estos documentos que se vendían a muy bajo costo y que la gente usaba para entretenerse. A veces era lo único a lo que tenían acceso porque un libro pues salía muy caro en esa época, ahora sale caro, pero en esa época también podemos pensar que no era accesible para toda la población o que incluso de hecho servía para que la gente lo comprara y lo transmitiera al resto de su grupo, ¿no? Estamos hablando en efecto de una influencia muy grande por parte de los impresos para una población masiva en porque eran como periodiquitos, folletitos, volantes, hojas sueltas que circulaban entre la población o que no sabía leer y que por ahí alguno que sabía se los leía a los demás, ¿verdad? Exacto. Según nos ha platicado la doctora Danira, y eran de un papel pues de bajo costo y acompañados de gráficas ahí de grabados, de dibujos que ilustraban esos textos y entonces pues era relativamente fácil para una población en su mayoría analfabeta en este círculo, digamos, que lo consumía y que aún así se enteraban de las noticias, porque a veces las daban con unos encabezados, pero de nota roja y te llamaba la atención. Totales, ¿no? Tremendista le llaman, ¿va? Exacto. Y sí, esa manera de circular es bien interesante, ha sido muy estudiada precisamente porque de alguna manera también nos lleva a la historia de la lectura en México, ¿no? Y por el otro lado, una cosa que sí quería como sobre este tema en particular, que sí quería, digamos, comentar porque es
bastante accesible a nosotros es que en este tipo de impresos encontramos rasgos de identidad que actualmente son muy fuertes, ¿no? Y un ejemplo perfecto es el de la Catrina, que nace precisamente en estos impresos, que nace precisamente en estos grabados, y que por otro lado nos lleva a esa tradición que es la de las calaveras, ¿no? La calavera que se hace en estos periodos, versillos que se hacen. estas cuartetas que se hacen, ¿no? En las cuales se burlan de las personas, o bien son versos así satíricos pero con cariño. Bueno, este tipo de tradición se ve mucho precisamente en esos impresos. Entonces ahí vemos la fuerza de lo sobrenatural en este tipo de documentos, y por otro lado también cuál es el seguimiento que se dio en los en el siglo siguiente, ¿no? En el siglo XX, cuando ya es pintado por Diego Rivera y reconocido por otro tipo de investigadores. Bueno, ese es el tipo de ejemplos que vamos a encontrar cuando hablemos de lo sobrenatural en los impresos populares. Y los nahuales, esta la organiza Alejandra Sánchez, egresada a Colsan también, y que bueno, pues ella ha hecho un trabajo desde que estuvo acá estudiando con nosotros, que tiene que ver precisamente con nahuales. ¿Qué son los nahuales? Bueno, esa es una pregunta complejísima. Hay un libro hermoso de 500 páginas sobre el tema, porque realmente son personajes bien complejos. No, pero los investigadores se chutan años de investigación y a nosotros nos dan talla todo peladito y en la boca, así que... No, realmente los nahuales además no son lo mismo en todos los lugares, son como las brujas. De hecho, a veces se confunden brujas y nahuales, ¿no? A veces es como digamos un doble nuestro, que es como un animal, ¿no? Y ese animal adquiere nuestras características. A veces el nahual es un brujo o un chamán que puede volverse un animal, ¿no? Ese es otro de los términos que se usa. A veces es esa entidad que se desprende de nosotros cuando soñamos. O sea, el nahual son muchos términos, muchos significados, y depende mucho también de la cultura en la cual se encuentra el nahual, ¿no? Alejandra es la persona idónea para dirigir esta mesa, porque ella ha investigado, en efecto, desde la maestría, desde su licenciatura, investigó estos temas, ¿no? Porque ella es muy cercana, ella proviene de las comunidades de Xochimilco, y conoce muy bien la tradición oral de allá, ¿no? Y la conoce y la aprecia bastante. Entonces, en ese sentido, ella ha hecho un seguimiento de los nahuales en Xochimilco, que son personajes bien interesantes. Ahí en esa zona, además, pues se habla precisamente del nahual como el brujo transformado en perro, este personaje que además se mezcla con la tradición de los coyotes, que si te ve te quedas estático, no te puedes mover, ¿no? Que desaparece y aparece, etcétera. Entonces es una tradición riquísima, y bueno, pues yo creo que ella le va a sacar bastante jugo desde su propia experiencia, pero también por otro lado buscando que los que participan en la mesa hablen de sus propios nahuales en sus diferentes zonas, porque te digo que no es lo mismo en el sur de México el nahual, o el nahual como a lo mejor se encuentra aquí en Guanajuato, o el nahual que ella conoce en Xochimilco, ¿no? O incluso los nahuales en la Huasteca, que los nahuales acá en Matehuala, por ejemplo, ¿no? Exacto. Es diferente. Son diferentes y son muy ricos cada uno de ellos. Y sí, a veces llevan a este contexto de la brujería y la hechicería, y a veces llevan a un contexto más precisamente individual, ¿no? Y por eso son también bastante ricos. Bueno, pues está ya disponible en nuestras redes sociales todo el programa completo, lo que comienza cada jueves 18 de agosto, ya hay fechas específicas, así que bueno, pues pueden consultar el programa, hacernos llegar sus dudas. Hay un correo ahí disponible, personajes sobrenaturales, todo junto y en minúsculas, @gmail.com, ahí pueden establecer contacto con los organizadores, expresar sus dudas, comentarios y otros datos que quieran obtener, ahí les van a estar respondiendo. Insisto, ya está el programa, pueden consultarlo a través de las redes sociales del Colegio de San Luis. Y, por ejemplo, también en este tema de los nahuales, Alejandra Sánchez nos ha acompañado. Pueden buscar acá en los programas que hemos tenido disponibles en YouTube, los programas de televisión, y los pueden ahí recuperar, porque ella ha hecho un trabajo también importante en sus comunidades, en las comunidades en Xochimilco, en Milpa Alta, de recuperación de la tradición oral con niños, con viejitos, en fin, bueno, con adultos mayores, que son quienes tienen mucha riqueza todavía de todas estas historias
que de pronto pues se pueden llegar a perder con el uso de las tecnologías, en fin, por un montón de factores. Cerramos el programa después de esta pausa y bueno, pues también les vamos a platicar del otro programa que hay, no especializado, pero que tiene que ver con un público común, insisto, como usted, como yo, porque es un espacio de divulgación. Regresamos. Bien, vamos a cerrar esta charla que tenemos con la doctora Claudia Carranza. Ella es investigadora del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis y pues es la cabeza de este gran esfuerzo para llevar hasta ustedes este 5º Congreso Internacional de Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral. Lo leo para no meter la pata, ya lo he leído como 80 veces y de todos modos se me va el avión. Bueno, platícanos, porque van a tener ustedes una semana sobrenatural del 13 de octubre al 4 de noviembre en el marco de este mismo congreso, y además ahí tienen un espacio de divulgación. Platícanos. En todos los congresos que hemos organizado hemos buscado tener en efecto un espacio para la divulgación y por supuesto para darle cierta fuerza a estas creencias, a estas prácticas, a estos personajes, pero sobre todo para visualizar todo lo que es el patrimonio tangible en ese caso, ¿no? Y bueno, sí quisimos en esta ocasión mantenerlo, pero como va a ser todo por vía electrónica, pensamos en hacer mejor durante las fechas de Día de Muertos y demás, este espacio de la Semana Sobrenatural se va a llamar, ¿no? Y a partir de eso, pues pensamos en invitar a los diferentes museos de la ciudad de San Luis Potosí, que sea presencial y que sea dirigido al público en general, al público infantil, al público juvenil, a los amantes del cine de terror y demás, ¿no? Entonces, hemos hecho un programa, quedó muy lindo, con diferentes actividades. Va a haber exposiciones, por ejemplo en el Museo de la Máscara, si es posible, vamos a llevar una exposición sobre la lotería sobrenatural que tenemos aquí en venta en el Colegio de San Luis, sobre las artesanías que componen esta lotería, y esa la va a dirigir una investigadora que es muy conocida por su libro Donde el Diablo Mete la Cola, y que trabaja mucho artesanía de Ocumicho, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un ejemplo de lo que se va a llevar a cabo. Hemos invitado a un festival de cine de Guanajuato que es muy conocido en redes, que se llama Sustefest, a que hagan aquí pues una sección de cortos. Entonces vamos a tener cortos inéditos de terror, esperemos en la Cineteca que nos puedan acompañar también. Tenemos nuestra clásica exposición aquí en la biblioteca que llevan a cabo los del personal de la biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, para que conozcan la bibliografía sobrenatural que hay en el Colegio de San Luis, pero también que puedan ver algunos de los elementos extraordinarios que componen este tipo de tradiciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, varias actividades que realiza, por cierto, Alejandra Sánchez, que son muy dirigidas para niños, ¿no? Para, por ejemplo, usted mismo haga su nahual, usted mismo haga su personaje sobrenatural, y también cuentacuentos. Vamos a tener una representación dramatizada de leyendas tradicionales. Vamos a tener una presentación maravillosa de un libro objeto, que pues se anuncia bastante lindo el libro, que se llama El Chamuco. Vamos a tener algunas presentaciones de la lotería, en fin. Vamos a tener muchas actividades, esperemos que nos puedan acompañar, dirigidas a todos para divertirnos. Vamos a tener un tianguis de lo sobrenatural, que esa es una actividad que
Realmente nos da mucho gusto siempre. Invitamos a quienes quieran traer todos sus pues creaciones a veces, o incluso también artesanías que quieran vender con estos temas de lo sobrenatural, ¿no? Próximamente vamos a lanzar una convocatoria para invitarlos a que puedan tener su puesto, y la única condición es que tenga temáticas sobrenaturales, calaveras, diablos, brujas, lo que sea, ¿no? Pero que sea sobrenatural y que podamos nosotros adquirir a los que somos coleccionistas de lo sobrenatural. Por supuesto que este es el espacio que más nos gusta, ¿no? Buscaremos a lo mejor que vengan artesanos de comunidades indígenas, ojalá que nos puedan acompañar también, para que vendan esas artesanías que son algunas de las cosas que han caracterizado a este congreso y en general al proyecto de tradición sobrenatural, ¿no? Que busca precisamente este homenaje a los artesanos que recuperan este conocimiento, este imaginario extraordinario, ¿no? Entonces, que lo materializa, ¿no? Porque a veces se queda en la historia, en la leyenda, y cada quien se lo imagina como quiere, pero bueno, ellos son capaces de plasmarlo en un objeto de madera, de barro. Ahorita le preguntaré un poco sobre esto de las artesanías, mientras déjeme recordarle dos cosas importantes que mencionó la doctora Claudia Carranza. Tiene que ver, una, con el trabajo importantísimo que hacen nuestros compañeros en la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga. Ellos preparan esta exposición con toda la literatura que hay en torno a estos temas que se van a estar manejando en este congreso. Entonces, bueno, pues recordarles que la biblioteca del colegio es pública, está a sus órdenes, pueden ponerse en contacto. Hay algunas restricciones y consideraciones por asuntos de pandemia, pero bueno, pueden tener ahí como el contacto. En nuestra página web encuentran los correos, los teléfonos para que se pongan en contacto y hacer uso de este riquísimo acervo que hay en nuestra biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga. Y el otro dato es que la lotería de personajes sobrenaturales que está a la venta en la librería del Colsan es un esfuerzo también importante, porque recupera, yo creo que ahí en la lotería se recupera tradición, artesanía, literatura. Es una lotería muy, muy, muy padre. Ustedes seguramente habrán jugado el juego tradicional de la lotería, el barril, el borracho, pero esta es una lotería con personajes sobrenaturales, que tiene un trabajo de investigación detrás y que también se materializó, y yo creo que es una joya tenerla en sus manos. Está muy barata, está muy accesible, entonces bueno, lo invitamos para que vengan, la conozcan y seguramente la van a querer comprar, porque además ahora está en un estuchito así muy mono, ¿no? También. Queda muy linda, por supuesto, y sí, tiene toda esta ventaja de que tiene las cancioncitas para cantarse y por supuesto también la explicación de cada personaje sobrenatural. Quedaron los gráficos Llorona, ahí, etcétera. Sí, ¿verdad? El judío errante. El judío errante, la bruja, donde viene también los enanos, los duendes. El diablo. Etcétera. Platícanos un poco, porque estas imágenes que integran la lotería fueron a partir de artesanías. Cuéntanos un poco de las artesanías que tú recuerdes. Como digo, sé que hay muchas y en diferentes regiones del país, cada quien tiene como su parte que aporta y su riqueza propia. Algunas de las que te acuerdes, de las que están plasmadas en la lotería, por ejemplo. Bueno, la primera edición, que fue, digamos, hecha a partir precisamente de algunas de las artesanías del Museo Nacional de la Máscara de aquí de San Luis Potosí, fue preciosa precisamente porque nada más es una muestra de algunos de los documentos gráficos, así más bien físicos, que tienen ahí en ese museo, ¿no? Y me acuerdo mucho, por ejemplo, de una máscara de un diablo que tiene las barbas como tela tejida, ¿no? Esas son apenas un pequeño ejemplo, ¿no? De toda la riqueza que hay en torno al arte que se hace en México a partir de lo sobrenatural, ¿no? Actualmente esta lotería, la segunda edición, pues todas las piezas, salvo por 3 o 4 que mantenemos de la anterior y que vienen del Museo de la Máscara y vienen de la colección de Fernando Betancourt, que también tiene una colección preciosa sobre personajes sobrenaturales. Espero que lo pueda hacer museo eventualmente también él. Pero las piezas, la mayoría que tenemos ahora, las he ido yo coleccionando de diferentes lugares a los que trato de ir siempre, y trato siempre de buscar lo que pueda tener esa población de particular de sobrenatural, ¿no? Los alebrijes, las catrinas que se encuentran pues en Metepec, los árboles de la vida, etcétera.
todos ellos recogen algún elemento de estas características. Entonces, por supuesto que pues he tratado de tener un ejemplo de cada personaje, que se encuentran además, todos ellos se basan en el Cancionero Folclórico de México, que es un volumen, una serie de volúmenes que recuperó una de las investigadoras de lírica más importantes, que es Margit Freck. Y bueno, pues ahí hicimos una selección, hice una selección de todos los textos donde se hablaba de algún personaje sobrenatural y me salieron, hasta la fecha tengo 36 personajes, algunos de ellos se repiten. Ha habido momentos en los que, por ejemplo, me ha sido imposible omitir una artesanía y entonces le meto otra cancioncilla. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una de La Sirena que me regaló una compañera de aquí, Olivia Kindle, y es una sirena que está boca abajo y es una sirena de barro preciosa, ¿no? Está nadando así boca abajo y todo muy linda. Bueno, pues ahí no tenía yo un personaje, no tenía una cancioncita, o más bien ya había puesto una cancioncita sobre la sirena. Bueno, pues ahí puse la canción de la petenera, que suele atraer muchas sirenas en este tipo de estrofas, ¿no? Entonces, ese es más o menos un ejemplo de todas las artesanías y de cómo funcionan. Un esfuerzo interesante, muy rico, la verdad. Si compra usted la lotería, se lleva no solo un juego, una diversión, algo lúdico, sino que se lleva una investigación de literatura, de artesanías, en fin, de tradiciones en México. Doctora Claudia Carranza, muchas gracias. ¿Algo más que gustes agregar antes de despedirnos? Pues nada más que nos acompañen en todos los eventos, todos están invitados y por supuesto que para nosotros va a ser muy enriquecedor que se junten al diálogo, que participen y que en efecto sí pues nos enriquezcan también, porque cada una de las tradiciones de cada persona es riquísima por sí misma y todas ellas valen mucho la pena. Entonces queremos escucharlos a todos siempre en todas las actividades que hacemos. Esta vez es el congreso, pero también tenemos un seminario de personajes sobrenaturales que llevamos a cabo cada mes o cada 2 meses. Y bueno, también por ahí vamos a anunciarles un seminario de prácticas mágicas que ya estamos desarrollando desde hace más de un año, pero que vamos a subir al internet para que ustedes puedan también tener acceso a ese tipo de temas. Muchas gracias por habernos acompañado. Pueden consultar las redes sociales del Colegio de San Luis. Ahí siempre estamos etiquetando las páginas especializadas que administran los investigadores del colegio, que tienen ahí en sus propias redes materiales más específicos. Y bueno, pues el programa, las invitaciones, las mesas, todo en nuestras redes sociales de aquí de el Colegio de San Luis. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí tenemos el programa de hoy. Los invitamos para que nos sigan también en YouTube. Ahí lo pueden poner cuando ustedes gusten, a partir de mañana miércoles. Gracias, soy Lidia Huache. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Ya está por comenzar el 5º Congreso Internacional Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral, del 18 de agosto al 5 de diciembre. Consulta en nuestras redes sociales el programa oficial. Se realizará la conferencia Edward James, una historia familiar surreal, con la participación del Dr. David Vázquez, Luis Félix Rojas y Bárbara Félix. El 16 de agosto a las 18:30 horas en el aula magna del Colegio de San Luis. Te invitamos a la conferencia magistral El lugar del campo en la mundialización, el caso de México, el 18 de agosto a las 17 horas en el aula magna del Colsan. Para mayor información puedes contactarte al correo isabel.mora@colsan.edu.mx. Están abiertas las inscripciones para el seminario virtual Escribir Nos, Género, Reflexibilidad y Autoetnografía, que se llevará a cabo del 19 de agosto al 4 de noviembre, de las 17 a las 20 horas. Consulta las bases en nuestra página de Facebook. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.